Muy bien. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, por este tiempo que nos das. Te pedimos que puedas tú bendecir la clase del día de hoy, Señor. Guíanos para que podamos, Padre Santo, recepcionar lo más que podamos de esta clase, que podamos también compartir nuestras experiencias, Señor, y nuestras dudas, Señor. Te pedimos que nos bendigas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, bienvenidos Eli, Emil. Comenzamos la clase y tenemos, la clase anterior vimos sobre el Espíritu Santo, ¿no? Vimos sobre el Espíritu Santo y habían algunos puntos que habíamos indicado de la clase anterior, ¿no? Entre los... A ver, dime, a ver quién está. Emil, dime dos obras que hace el Espíritu Santo en una persona nueva. Emil, ¿estás ahí? Ya, basado en la lección anterior. A ver, Soraya, ¿qué hace el Espíritu Santo en la persona nueva? Nos convence de pecado y también nos hace nacer de nuevo. Así es, muy bien. Y a ver, Anthony, ¿qué hace el Espíritu Santo en un creyente? Dos puntos nomás. Nos sella para siempre y pues al creer vive en nuestro cuerpo. Ujú. Ya. Ya, pero es al nuevo, al creyente ya que está a tiempo. ¿Cómo lo apoya el Espíritu Santo? A ver, Eli o Karen, ahí ayúdale. Ya, le enseña al creyente, intercede por el creyente. Ya tenemos que repasar esa parte. Y también vimos que el Espíritu Santo sigue actuando, ¿no? Y cómo podemos llegar a sentirnos, a sentir esa llenura que Dios promete de su Espíritu es viviendo en santidad, ¿ya? Entonces, ya algunos han dado su examen, chévere, todavía no lo reviso porque estoy esperando que más personas de la iglesia, aunque no estén llevando el curso, respondan para evaluar cómo está el conocimiento de la iglesia. Y hoy día vamos a hablar acerca de la lección 6, Dios me habla. Y ahí quiero que pongan ahí, me digan, me respondan, a ver, Emil, casi toda la Biblia es de origen divino, ¿verdadero o falso? Falso, ok. Soraya, toda persona que pide la ayuda de Dios es capaz de entender la Biblia, ¿verdadero o falso? Como dijo pastor, no lo escuché bien. Toda persona que pide la ayuda de Dios es capaz de entender la Biblia, ¿verdadero o falso? Verdadero pastor. Ujú. A ver, Anthony, para sacar el máximo provecho de la Biblia es necesario meditar en ella, ¿verdadero o falso? Para sacar el máximo provecho de la Biblia es necesario meditar en ella, ¿verdadero o falso, Anthony? ¿Verdadero o falso, Antonio? Verdadero, pastor. Ok.
Ya están bien las 3 respuestas. Muy bien, vamos a hacer el resumen del capítulo. Hay algunos versos que de repente tienen que anotar, que no están en el libro, ¿no? Entonces, la primera parte, ¿qué es la Biblia? La Biblia es conocida como la palabra de Dios. ¿Cuál fue el proceso? ¿Por qué decimos que es la palabra de Dios? Porque la Biblia fue traída por inspiración del Espíritu Santo, de Dios en su forma de Espíritu Santo, inspiró a los hombres de Dios para que puedan traerla, para que la puedan escribir. Sin embargo, el mensaje es de Dios. El mensaje es de Dios y eligió a algunas personas para que traigan su mensaje. Los autores que pusieron, los autores pusieron su propia forma de escribir, de su contexto, ¿no? Pero el mensaje que Dios los inspiró. Y eso es algo que creemos por fe, ¿ya? Lo creemos por fe. Muchos van a tratar en estos tiempos de decir, no, que la Biblia es un libro que sí, algunos escribieron, pero nosotros creemos que es la palabra de Dios porque tiene un solo mensaje. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que fue escrita en más de 2000 años, tiene un solo mensaje y nos guía hacia Cristo. Entonces, eso está en una base bíblica, está en 2 Timoteo 3, 16. A veces, en estos tiempos, por ejemplo, a veces dicen, no, una parte de la Biblia es inspirada por Dios. No, los creyentes, los cristianos, creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios. Ahora, toda la Biblia es inspirada por Dios, tengámoslo claro, en el idioma original. Entonces, nosotros vemos muchas versiones de la Biblia, pero esas versiones son traducciones. Y las traducciones no son perfectas. ¿Por qué? Porque justo ahora que estoy hablando, estoy estudiando hebreo y he estudiado griego y voy a seguir estudiando, veo que una palabra en hebreo se escribe, significa una cosa o tiene dos significados, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, hay muchas letras que son muy parecidas. Esta plataforma no me permite tener pizarra, porque si no lo tendría. Lo tengo porque es gratuito. Pero, eh, por ejemplo, la letra R, la letra Resh, es casi igual a la letra D, la letra Dalet. Entonces, es posible que a través de los años, en los manuscritos, a la hora de transcribir y transcribir, haya unas que otras letras que no han sido bien traducidas, o sea, que no han sido bien escritas, porque la Biblia se fue pasando de generación en generación, memorizando y transcribiendo manuscritos, ¿no? Entonces, pero el mensaje es claro, o sea, el mensaje, por más que haya algunas cosas que ya los estudiosos, los bibliólogos se ponen a aclarar, en general la Biblia tiene un mismo mensaje, ¿no? Y, y y el autor fue Dios. El que inspiró a esos hombres para escribirlo fue Dios. ¿No? Son más de 40 autores de la Biblia. ¿Y cómo actúa Dios ahora en su palabra con nosotros? Esto fue en el pasado. A la izquierda es el pasado. Ahora, ¿cómo es el presente? El mismo Espíritu Santo de Dios que inspiró a los escritores, también nos inspira a nosotros cuando pedimos a Dios que nos haga entender. Él mismo, de forma sobrenatural, nos hace entender las maravillas que están en su palabra. Entonces, en 2 de Pedro 1:20 dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Quiere decir que no, la interpretación bíblica no es solo de algunos pastores, de algunos curas, como se decía en el pasado, ¿no? Antes la Iglesia Católica prohibía leer la Biblia porque decía que solo los curas tenían la preparación para interpretarla, y eso era mentira, ¿no? Eso en la antigüedad prohibían leer la Biblia. Entonces, por eso se dio la reforma con Lutero, ¿no? Para que dejen leer la Biblia al pueblo. Entonces, todos nosotros tenemos la misma capacidad de leer la Biblia y entenderla guiados por el Espíritu Santo. Si le pedimos a Dios entenderla y nos damos tiempo para estudiarla, podemos entenderla y podemos llegar a las mismas conclusiones aquellos que la meditamos con un corazón puro, ¿no? Muchas veces en estos tiempos se usa la Biblia de una forma para hacer negocios, para ganar dinero, ¿no? Hay estos movimientos de apóstoles, de profetas, de pastores millonarios, que la Biblia para ellos es un negocio y no es y hacen interpretaciones locas que cuando uno que estudia la Biblia, yo ya tengo más o menos desde que terminé el seminario 2008 que empecé en el seminario hasta la fecha, que vengo estudiando a más profundidad, ¿no? Porque antes también leía la Biblia. Ya algunas cosas las he aprendido, pero aún así, en los conocimientos que ya sé, cada vez que leo la Biblia sigo renovando, porque el Espíritu Santo nos va haciendo entender más cosas de Dios, ¿no? Y como dice en Hebreos 4:12, la Biblia es como una espada que nos penetra, que si nosotros nos dejamos que ingrese en nuestra vida, nos puede llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Y que nos cambia y nos transforma. Entonces, pero es si nosotros dejamos que obre, ¿no? Como alguien que creció en un hogar evangélico, yo no leía la Biblia mucho, o sí la leí, pero nunca te intenté entender. Solo la leía para los concursos bíblicos, nunca la memorizaba, pero cuando tomé una decisión por Cristo a los 19 años, tomé una decisión de fe para seguir a Cristo realmente, empecé recién a estudiarla y me fue transformando. Antes era un religioso más, pero desde que tomé una decisión por Cristo, la palabra de Dios me fue transformando. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios y está al acceso de todos aquellos que buscan de corazón a Dios. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? En los dos primeros cuadros es alimento para las personas. Para una persona que recién ha recibido a Cristo, recién se ha hecho un cristiano, la Biblia describe que es como una leche espiritual, ¿no? Tienes que empezar a, a tomarla, a consumirla, ¿no? Para poder crecer. Y en Hebreos 5:14 también hace la metáfora que la Biblia es alimento sólido para los que ya son maduros, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos va a ir enseñando poco a poco qué tenemos que cambiar, ¿no? Y también acerca de Jesucristo. Por ejemplo, alguien que es nuevo, estas clases son para personas nuevas, por ejemplo, ¿no? Estamos empezando desde cero para reforzar algunos puntos. A los que son antiguos están reforzando y los nuevos estamos aprendiendo desde cero. Entonces, estamos como que tomando leche, poco a poco, dando leche ahí. Estamos
nuestros primeros pasos, nuestras cosas básicas, estamos alimentándonos de la palabra de Dios, porque cuando ustedes resuelven el libro, leen los versículos para responder, ¿no? Y ahí está en la Biblia. Pero ya cuando pasa el tiempo, ya no tenemos que acostumbrarnos a lo fácil, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, Filipenses 4:13, lo repetimos los cristianos, es un lema muchas veces. A ver, ¿qué dice Filipenses 4:13, Soraya? De memoria, Soraya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien. ¿Ya? Entonces todo cristiano, desde el más nuevo, lo sabe. Todo lo puede en Cristo como fortalece. Y es nuestra leche. Podemos fortalecernos en el Señor. Todo lo podemos soportar. Pero cuando ya uno es más maduro en la fe, escudriña el versículo, ¿no? O sea, profundiza en el versículo y ya nos damos cuenta que, que no solamente es que en el versículo antes de ese verso dice que sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todas, y luego viene eso, toda situación, todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. Es decir, el versículo adquiere mayor contundencia, ¿no? Una persona que ya tiene años en la fe no puede acostumbrarse a lo fácil, a un versículo fácil. Tiene que profundizar un poco más, tiene que ir un poco más profundo. Por ejemplo, a los que somos creyentes ya sabemos que dice en la armadura de Dios, dice, cuando nos enseñan dice que estamos con el calzado del apresto del Evangelio de la Paz, dice en Efesios. Y muchas veces nosotros hablamos, calzado, evangelio, ya, calzado, el calzado de la armadura de Dios es el evangelio, tenemos que evangelizar. Pero nos olvidamos muchas veces de la palabra apresto, que quiere decir conocimiento. Entonces, el cristiano ya maduro tiene que averiguar qué significa las palabras, apresto, calzados, bien parados, con el conocimiento del Evangelio de la paz. O sea, tengo que conocer a Cristo profundamente para estar bien preparado para poder combatir al enemigo, ¿no? Entonces, los versículos sirven cuando uno es nuevo, te sirven, pero cuando uno es más maduro puedes profundizar mucho más, mucho más. Entonces, eso es lo excelente de la palabra de Dios, lo maravilloso que, que nunca se acaba lo que podemos aprender. Por ejemplo, yo les comparto, ahora estoy estudiando griego y hebreo, que no había estudiado antes, y estoy profundizando más en algunas cosas. Pero aún yo tengo pendiente de en la Biblia estudiar sobre temas proféticos, ¿no? Muchos se llenan la boca de que y quieren interpretar profecías, y yo a veces no me meto mucho en ese tema porque yo he estudiado lo básico de profecía, pero tengo que estudiar mucho más sobre la profecía para poder entender y poder predicar con mayor certeza, ¿no? Entonces, aún hay mucho que tal vez no me alcance la vida para seguir aprendiendo. Entonces, hermanos, por eso la palabra de Dios es leche espiritual para los nuevos en la fe, pero también es alimento sólido para los que ya han alcanzado madurez. ¿Qué más es la Biblia? Como está acá, es lámpara a nuestros pies, dice Salmo 119, 105. O sea, la Biblia nos guía por dónde debemos andar, nos muestra el camino, nos advierte
de cómo es la vida, de las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo nos alumbra la Biblia? De repente nosotros estamos afanados por adquirir cosas en este mundo. Quiero casa, quiero carro, quiero todo. Quiero vivir más experiencias. Muchos de los jóvenes de estos tiempos dicen, quiero vivir un montón de experiencias. En Eclesiastés, Salomón, que fue un rey que vivió muchas experiencias, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, muchas cosas en este mundo son vanas, son vacías, son pasajeras, ¿no? Entonces, la Biblia nos advierte que hay muchas cosas en la vida que son pasajeras, ¿no? Por ejemplo, el Antiguo Testamento, que cuando habla de, por ejemplo, hay una ley que dice, que si alguno, que no es para la iglesia, sino es para el Antiguo Testamento, que si alguno levantas la mano contra su padre o su madre, el tal es digno de muerte y lo tienen que sacar afuera de la ciudad y apedrearlo. Duro, ¿no? Ahorita si se practicaría, ¿cuántos morirían? Pero la Biblia nos está enseñando más que matar a alguien, porque en realidad no practicaban ese verso, nos está enseñando, nos está mostrando que cuando una persona le falta el respeto a sus padres, para Dios es terrible. Es un pecado muy grave golpear a tu padre, golpear a tu madre, ¿no? Insultarlos, vejarlos. Entonces, la Biblia nos muestra como una lámpara en la oscuridad por donde debemos andar, ¿no? Y también nos muestra, por ejemplo, el camino de la salvación a través de Cristo para andar en el camino correcto, ¿no? Luego vemos también que la Biblia en Salmos 119:11, la Biblia nos previene de pecar, ¿no? Nos advierte, ¿no? En Proverbios nos dice, ten cuidado de la mujer, ¿cuál es la palabra? ¿No? Algo así como la mujer coqueta, la mujer que ahí está con la sonrisa cerca tuyo. Ten cuidado, ¿no? La Biblia nos previene de pecar, nos dice, no, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni con los burladores se ha sentado, ¿no? La Biblia nos previene de que no empecemos en una vida de pecado. Entonces, porque el pecado nos aleja de Dios, ¿no? Nos aleja de Dios. A los cristianos, una vez que ya hemos conocido a Cristo, el pecado si vivimos en pecado, apagamos el espíritu que Dios ha puesto en nosotros. También en Hechos 17, 10 al 11, ahí me equivoco, ahí es SH la abreviatura, habla acerca de que la Biblia es autoridad. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia, por ejemplo, si yo de repente los estoy engañando, yo quiero de repente sacarles plata a ustedes para yo hacerme rico con lo que yo predico, con mentiras que me pongo a predicar, entonces ustedes pueden directamente comprobar en la Biblia si lo que yo estoy predicando es cierto o no. Porque la Biblia es la autoridad. Entonces, tantas personas que han sido engañadas por falsos predicadores, falsos profetas, falsos apóstoles que se dicen en estos tiempos, en sectas que les han pedido plata y les han balseado los bolsillos y después han quedado expuestos, pudieron haberse ahorrado todo ese drama y toda esa mala experiencia si se hubieran puesto a leer la Biblia. Pero muchas veces hay muchos cristianos que no quieren aprender la Biblia, que quieren vivir siguiendo a un líder cristiano, quieren seguir a un pastor, quieren seguir
a un profeta, a un apóstol, al ungido de Dios, a un cura, a quien fuera. Pero el ser humano, Dios no ha diseñado para que sigamos a hombres. Dios quiere que lo conozcamos siguiendo su palabra. Entonces, hermanos, si por ejemplo yo predico en algún momento, me escuchan decir algo a mí errado, que para ustedes está errado, tienen toda la confianza de decir, hermano Juan, pastor Juan, aquí en la Biblia usted ha enseñado algo diferente a lo que dice la Biblia. Entonces yo me siento contigo y estudiamos la Biblia para aclarar lo que de repente no está claro, ¿no? Entonces de repente yo me equivoqué o me expresé mal, o de repente yo estoy errado, porque incluso puedo tener años seguir corrigiéndome en mi doctrina, en cosas de repente en la práctica, ¿no? Entonces no soy perfecto tampoco, ¿no? Entonces, por eso la autoridad máxima no soy yo, sino es la Biblia. Y el motivo de estas clases es que ustedes los desafíe a estudiar más la Biblia. Entonces la Biblia es la autoridad en nuestras vidas, ¿no? Dice que cuando fue Pablo a Berea, no le creyeron a Pablo a la primera cuando fue a predicar. Eso dice en Hechos 17, 10 al 11. Dice que los de Berea se pusieron a estudiar en los pergaminos para ver si lo que decía Pablo era cierto. Es decir, confirmaban, verificaban si era verdad, ¿no? Entonces la Biblia también es la autoridad. Pero, ¿qué más hay propósito en la Biblia? La Biblia en 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice que es útil para enseñar, para redarguir, que es reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué significa esto? En primer lugar, que la Biblia nos enseña, primero nos enseña, ¿no? Uno va, como ustedes hoy están en la clase, y de repente aprendemos hoy día que estamos en una clase y aprendemos que no nos debemos casar en yugo desigual, es decir, que debemos casarnos con personas que crean como nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Pero yo de repente no le tomo mucha importancia, o me gustó alguien que no es cristiano, entonces, y me quiero casar con alguien que no es cristiano, y la Biblia te redarguye, es decir, te reprende, oye, entiende, la Biblia y el Espíritu Santo te redarguyen, cásate con alguien que crea como tú, que tenga tus mismas convicciones, y ya tú te corriges, ¿no? Ya voy a... ¿Por qué? Porque te va a ir mejor en la vida, ¿no? Te va a ir mejor, y eso lo he visto, por ejemplo, y eso es justamente el ejemplo que les he dado, lo he visto un montón de veces en diversas iglesias, ¿no? No hicieron caso, se emocionaron un momento y después de unos años están que se separan, o que el esposo o la esposa que no es cristiano le deja, o viven una vida media apagada porque querían hacer más, pero al final su pareja no los acompaña. Y cuando una pareja no te acompaña en tu deseo de seguir a Dios, en tu deseo de servir en la iglesia, muchas veces, eh, como te digo, no tienes el mismo ímpetu, las mismas ganas, no van por el mismo camino y se apagan esas ganas de seguir a Dios, ¿no? Es mejor que ambos sigan a Dios, que ambos, en general en la vida, que tengan caminos similares, ¿no? Que tengan convicciones parecidas, ¿no? Es lo que Dios recomienda. ¿Y qué pasa cuando nosotros seguimos este camino de enseñar, redarguir, corregir, instruir? Dice el mismo versículo, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Es decir,
que la Biblia nos prepara poco a poco para toda buena obra. Nos prepara para hacer el bien en este mundo, para hacer las cosas de forma correcta, para que podamos bendecir, para que tengamos familias estables, para que en la sociedad seamos respetados por nuestras convicciones, ¿no? Para que tengamos amigos sinceros, ¿no? Para que tengamos una vida abundante, llena de buenas obras. Entonces, la Biblia el Dios no te desea el mal, no te da la Biblia solamente como un libro de reglas, ¿no? Sino, si uno aprende a vivir en base a ella, te va a ir bien, vas a tener una buena vida, vas a tener buenas obras. ¿Y qué más hace la Biblia? Te aumenta la fe. Es decir, mientras más profundicemos en la Biblia, más creemos en Dios. Pero si no leemos la Biblia, no la profundizamos, no vamos a creer. Solo vamos a estar como bebés espirituales toda la vida sin crecer, ¿no? Vamos a estar gateando por el mundo como bebés espirituales y no vamos a crecer. Entonces, la palabra de Dios nos aumenta la fe. Muy bien. La mayoría lo sabe, pero igual, bueno, para resumir, hay está la Biblia está dividida en dos partes. El Antiguo Testamento, que es el Antiguo Pacto, y el Nuevo Testamento, que es el Nuevo Pacto. Para resumir, había un Antiguo Pacto, ¿no? Entonces, desde el Génesis se narra cómo Dios crea al hombre, el hombre cae, y Dios elige a un hombre para que de su descendencia, que es el pueblo de Israel, prediquen a las naciones, bendigan a las naciones, pero Israel no hizo caso. Ese fue el antiguo pacto. Como Israel no hizo caso, bueno, hasta ahora no hace caso, ¿no? Ya ven las guerras y todo lo que está metido. Entonces, Dios ya no elige a un pueblo, a un linaje, sino cuando viene Cristo, elige a la iglesia, que son personas de todo el mundo que han decidido creer en Cristo. Ya no tenemos, ese es el nuevo pacto, ¿no? Entonces, por eso antes de Cristo es Antiguo Testamento y no después de Cristo es Nuevo Testamento. No quiere decir que el antiguo pacto no sea para nosotros como no sea palabra de Dios, es palabra de Dios. Entonces, el antiguo pacto nosotros lo estudiamos porque hay principios sobre Dios que son importantes, que nos marcan qué es lo que quiere Dios respecto a la santidad del hombre. Por ejemplo, los 10 mandamientos. No matarás, no tendrás ídolos, no cometerás adulterio, no desearás a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entre otras leyes que en sí nosotros no las vamos a practicar como están, pero hay principios en esas leyes que nos sirven para entender a Dios. Las historias bíblicas que nos sirven para entender cómo Dios obra. Entonces, nosotros creemos que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios también y la estudiamos, ¿no? El Antiguo Testamento, básicamente nosotros la leemos, como la estudiamos, la dividimos en 4 partes. La ley, que es de Génesis a Deuteronomio, historia de Israel, que es de Josué hasta Esther, libros poéticos, que es de Job hasta Cantares, y libros proféticos de Isaías hasta Malaquías. Y el Nuevo Testamento están los Evangelios, el libro de Hechos, que es el único libro histórico, las epístolas, que son la mayoría de cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, de Judas, no el Judas que traicionó a Jesús, sino el otro Judas, Judas Tadeo. Y también está el libro de profecía del Apocalipsis, ¿no? Entonces, eso es lo que hay en la Biblia. Yo estoy, vean los videos que pongo en el Facebook.
ahora estoy los martes y los jueves publicando videos de resumen de los libros de la Biblia. Léanlos. Facebook de la iglesia. ¿Ya? Entonces, lean, es bonito saber. Son resúmenes a veces de 4 minutos, 5 minutos, para tener un bosquejo de cada libro, un entendimiento de qué trata más o menos cada libro, ¿no? Ahorita estamos en Isaías, me toca poner la segunda parte de Isaías, pero buscan en el Facebook de la iglesia, ahí estoy poniendo los videos, aunque también lo estoy compartiendo en el WhatsApp, pero está cargado en el Facebook de la iglesia. Entonces, ustedes en su material les desafía a que tienen que empezar a memorizar los libros de la Biblia, ¿no? En esta lección les dice que deben de empezar a memorizar desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Esto lo voy a tomar oral. En algún momento va a haber un examen oral, así que les voy a tomar también como parte de la nota. Tenemos que aprender todos los libros de la Biblia en orden para que aprendamos a buscar en la Biblia rápidamente. ¿Ya? Muy bien. Y por último, ¿cómo sacar provecho a la Biblia? ¿Cómo sacarle provecho a la Biblia? En su material está un cuadro que está, yo se lo he resumido acá. Tienen que escucharla, leerla. O sea, cuando dice escucharla, tiene que ser con leerla. O si quieren, ponen audiolibros, YouTube. Pero mejor es leerla. Estudiarla, meditarla, memorizarla y obedecerla. ¿Cuál es la diferencia entre estudiarla y meditarla? Escucharla tiene que ver con leer rápidamente, ¿no? Leo un versículo, veo algo rápido. Estudiarla tiene que ver con que ya me siento un rato, entro a cursos como estos, me pongo a indagar más lo que dice el versículo, profundizar un poco más. Meditarla tiene que ver con cómo lo aplico a mi vida, ¿ya? Meditar tiene que ver con cómo aplico un versículo a mi vida. Memorizarla, lo que tienen que hacer con los versículos de las lecciones, memorícenla. Les voy a pedir los audios pronto ya de la versículo de memoria. Tienen que repetirlos y memorizarlos para aprenderlos. Y sobre todo, obedecerla, ¿ya? O sea, tienen que poner en práctica el versículo. Eso es lo más rico del Evangelio. No es solamente aprender el versículo, sino practicarlo. La vida del cristiano está para practicar la Biblia. Y también en el mismo cuadro te dice que te hace la pregunta de qué hizo Esdras, ¿no? Ahí también en la parte final del cuadro. Y Esdras lo que hizo fue estudiar la Biblia, obedecerla y enseñarla. Es decir, tenemos que estudiar la Biblia, prepararnos para algún día ser maestros. Que nuestra meta sea ser maestros de la Biblia, no solamente personas que saben un poquito, ¿no? Tenemos que saber ser maestros. Por ejemplo, hermanos, acá le estoy poniendo, todos los días le estoy mandando al WhatsApp una meditación. Entonces acá le estoy poniendo una parte de esa meditación del día de hoy. Por ejemplo, hoy día mandé esto. Marcos del 8, 14 a 26. ¿Qué hago en mi meditación diaria? Primero leo Marcos 8 del 14 a 26, ¿no? Luego me hago unas preguntas. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Qué me enseña este pasaje acerca del pecado? ¿Qué me enseña este pasaje acerca de la vida cristiana? ¿Qué me enseña este pasaje qué quiere? A ver, no lo leo bien por esto. Ya, ¿cómo voy a poner en práctica lo que Dios me enseña hoy? Entonces yo respondo estas preguntas. No te va a tomar más de 5 minutos de repente responder estas preguntas. Leo el versículo que son, por ejemplo, acá son 8 versículos. No, son 12 versículos, que no es muy largo. Respondo, de repente no tengo que profundizar tanto, solo respondo a algunos versículos que me llamaron la atención
y respondo estas preguntas en un cuaderno. Leo lo que dice, porque acá hay una meditación de alguien más. Leo para complementar lo que yo he entendido. Y al final, acá está una pregunta final, ¿no? Como para ver cómo lo aplico a mi vida, ¿no? Y hay una pequeña oración que nos puede ayudar para orar. Y termino. Esto no debería, ya con práctica, no debería llevarnos más de 15 minutos en el día, ¿no? Entonces, hermanos, les estoy dando herramienta todos los días para que meditemos en la palabra de Dios. Así que, hermanos, dense su tiempo y practiquemos la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Cualquier pregunta? Sora, ¿alguna pregunta sobre la Biblia? ¿O Anthony, alguna pregunta sobre la Biblia? Eli. ¿No hay ninguna pregunta? A ver, le hago la pregunta yo. Soraya, ¿qué son los libros deuterocanónicos? ¿Sabes? ¿Has escuchado? Ah, bueno, no he escuchado, pastor. Ya. ¿Alguno de ustedes, Juan Anthony, tú has visto que en la Biblia católica hay más libros que en la Biblia evangélica? Sí, pastor. ¿Algunas veces se han preguntado, por ejemplo, por qué? Bueno, no, la verdad no. Ya. Te explico, a ver, les explico un poco. Nosotros usamos la Biblia que se estableció en los primeros siglos. Es decir, el Antiguo Testamento que nosotros usamos es tal cual los judíos lo usan, ¿no? Los judíos fueron los que establecieron cuál es el canon del Antiguo Testamento. Y eso fue establecido antes de Cristo incluso. Y eso, no, es posterior a Cristo, pero eso lo establecieron los judíos. Nosotros usamos los mismos libros, ¿no? Los católicos, en algunos años después, en los siglos tercero, cuarto, quinto, le fueron añadiendo, por ejemplo, Macabeos, por ejemplo, sabiduría, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, nosotros usamos lo que los apóstoles definieron, ¿no? Las cartas, las epístolas y todo lo que definió los apóstoles o las primeras iglesias, ¿no? Son los que nosotros usamos. Posteriormente, cuando la Iglesia Católica, que se crea en el siglo tercero, tiene sus concilios y tienen sus, sus reuniones, sus decisiones, ¿no? Ellos añaden algunos libros, ¿no? Pero nosotros nos hemos quedado con los libros que fueron usados desde el principio, ¿no? Entonces, por eso hay una diferencia en cuanto a la cantidad de libros, ¿no? Muy bien, si tienen preguntas, hagan... Dime, Chaya. Eh, en cuanto al tema de los testigos de Jehová, no sé si manejamos la misma Biblia o no, pero a veces como que te comentan algo de, no sé, la Madre Jerusalén o no sé, o sea, las veces que me ha tocado que ellos me predican, o sea, la última vez que me tocó, sí busqué lo que decía y sí estaba, pues, ¿no? Lo que me mencionaba en la Biblia. Ujú, Ahora, antes, sí me acuerdo que me ponían como que unos versículos así como que Jerusalén es su esposa, o como que Dios tiene una esposa, algo así. Ya. ujú, Y ellos también tienen esa noción. Cuando me leyó el último pasaje que me acuerdo, es que ellos me dijeron que
nosotros un día vamos a estar en esta tierra, pero esta tierra va a ser como que no hay un cielo, ¿no? Sino que es la tierra en la cual vamos a habitar cuando Jesús venga, algo así lo entendí. Ujú. Pero no sé si esté correcta, pues, ¿no? Lo que ellos me quieran decir así, pues, ¿no? En esa parte. O Mm, cómo ellos lo están interpretando. ya. Primero, yo les recomiendo que en el aspecto de profecía, o sea, del futuros, eh, Dios nos da la certeza de algunos eventos futuros. Y en la Biblia narran profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento. Pero muchos han empezado a, se puede decir, basado en un versículo, se han inventado un montón de cosas, ¿no? Es verdad que va a haber cielos nuevos y tierras nuevas. Es el último capítulo de Apocalipsis. Dice que Dios va a destruir todo, o sea, va a destruir todo lo que se ha creado y volverá a ser cielos nuevos y tierra nueva. Pero no dice nada más de eso. O sea, nosotros los creyentes vamos a seguir. Nuestras almas, seremos transformados nuestro cuerpo, vamos a seguir. Pero no dice Dios qué va a pasar con nosotros. En este caso los testigos ya se inventan cosas, ¿no? Eh, y en general, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, ellos tienen una Biblia en la cual le han quitado palabras que no les conviene a ellos de acuerdo a lo que ellos enseñan, ¿no? Porque ellos no creen en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ellos los versículos del Espíritu Santo lo han tachado prácticamente de frente. Y nunca te van a hablar del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, y así hay diversas sectas que mejor, si no estás preparado, no darle mucha cuerda, ¿no? Y peor aún, incluso hay muchos que son pentecostales que vienen que creen profecías que yo no sé de dónde lo han sacado, ¿no? Porque hay muchos que se creen en estos tiempos profetas, que dice Dios me ha mostrado cómo se interpreta tal profecía y empiezan a inventar cosas, ¿no? Pero se levanta uno que dice una cosa, se levanta otro que dice otra cosa y al final yo le digo que es su imaginación, ¿no? Entonces ten cuidado de eso porque siempre para engañarnos nos a, van a querer agarrar un versículo y descontextualizarlo. Y un poco para que más o menos, y esto no corresponde a esta clase, pero si van a meditar la Biblia, como les estoy animando, siempre en el versículo vean su contexto. Es decir, qué dice antes y qué dice después. Porque si yo quiero engañarte, voy a agarrar un versículo y te voy a engañar con un versículo. Pero si tú lees el versículo lo que dice antes y lo que dice después, tú vas a entender cuál es el mensaje verdadero de ese versículo, ¿no? Entonces, siempre tengamos cuidado de lo que prestamos oídos, ¿no? Entonces, sí hay sectas que crean su propia Biblia, hay eh, traducciones que no son muy recomendables de la Biblia, ¿no? Y así, o sea, tenemos que tener siempre cuidado. Por eso es bueno que les recomiendo que usen la Reina Valera del 60, ¿no? O la Reina Valera de traducción en lenguaje actual si quieren que es más amigable. Y cualquier duda que tengan sobre cuando lean la Biblia, pregúntenme con confianza, yo les voy a responder. Yo como pastor tengo la obligación frente a Dios de responder cualquier duda que encuentren en la Biblia. Muy bien, ya son las 10, así que me voy despidiendo, nos vamos despidiendo en oración. A ver, Soraya, despido en su oración, por favor. Gracias, Anthony, desde Lee. Gracias, Soraya. Ya pasa. Señor Jesús,
Gracias te damos, Padre Santo, por este día que nos has regalado, por seguir aprendiendo, Señor, cada vez más de ti. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, los que están ahora y también por los que no han podido asistir, Señor. Cuida de cada uno de nosotros, Señor. Diríjanos, Señor, a donde vayamos. Sé tú el que tenga el control de nuestras vidas, Padre Santo. Y ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo, seguir indagando, seguir escudriñando cada vez más tu palabra, Padre. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Si a alguno le falta el examen, por favor, lo hace. Ya, nos vemos. Nos vemos, pastor. Cuídense. Cuídense todos.